Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Esta mañana hemos presentado aquí en Córdoba el informe de libertad religiosa que edita cada 2 años la institución Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Han sido numerosos los medios que se han personado en esta casa y bueno, pues ahora en este rato podremos hablar un poquito más en profundidad sobre esta materia tan de interés para todos, ¿verdad? Y tan poco hablada en los medios y tan poco hecha eco como falta de libertad general en el mundo. Y en esto nos vamos a adentrar hoy, ¿de acuerdo? ¿Por qué Ayuda a la Iglesia Necesitada, institución que da sus primeros pasos después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, tiene esta preocupación por la libertad religiosa? Uno de los grandes temas que trata Ayuda a la Iglesia Necesitada es la persecución religiosa contra los cristianos y de ahí pues esta inquietud por denunciar, por poner en conocimiento cómo está el tema de la libertad religiosa en el mundo. Y por ello editamos cada 2 años un informe que es el único hecho por una entidad católica que aborda los 196 países que hay en el planeta. Hemos clasificado la libertad religiosa en varios grupos, que ahora les comentaré, y sí les abro diciendo que las noticias, que les puedo resumir, pues no son buenas. La libertad religiosa ha empeorado en los 2 últimos años. Les digo que nuestro informe es cada 2 años, de 2016 a 2018. Hemos notado un empeoramiento en general en el mundo en lo que a la libertad religiosa se refiere. Libertad recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta libertad incluye dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, dice el artículo. Pensamiento, conciencia y religión. Y estamos hablando de la intimidad del ser humano. Por eso, tan importante esta libertad. Porque cuando se merma la libertad religiosa, después, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, después muy posiblemente vendrán los ataques contra el resto de las libertades que se refieren a la actuación personal. Primero se ataca lo que se piensa para después atacar lo que se hace, fundamentado en que ya no piensas como tienes que pensar, sino como yo digo que tienes que pensar. Esta libertad afecta al cambiar de religión, por supuesto, y muy importante, a la libertad de manifestarla individual o colectivamente, algunas de las cosas nos van a ir resonando, en público y en privado. Declaración Universal de los Derechos Humanos, en público y en privado. La enseñanza, tenemos los padres derecho a educar según nuestra conciencia religiosa a nuestros hijos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la práctica, el culto y la observancia. Muchas de estas cosas ya nos empezarán a sonar y decir, uy va, lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Les quiero avanzar por otra parte, que en Occidente somos un poco pretenciosos y entonces hablamos de Declaración Universal y cualquiera pensaría que por ser el título de universal, esto está acogido por todos los países del mundo. Y les tengo que decir que no. En el año 90, los países de mayoría musulmana firman la Declaración del Cairo, que sería muy extenso tratarlo ahora, pero sí que les invito a que la lean. Y es otra concepción de la libertad religiosa, otra mirada completamente distinta de la nuestra. Y ya les digo, en Internet, el señor Google les da Declaración del Cairo del año 90, muy interesante leer, y ya vemos que la Declaración Universal pues no es tan universal. Es más, hasta la fecha creo que tienen suscrito la Declaración del Cairo más países que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el estudio que editamos, les traigo una muestra, es un pequeño tocho. Los 196 países, todos tienen 4, 5, 7 páginas, según la realidad de cada país, la pueden consultar en Internet. Hemos observado que el 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. No se respeta la libertad religiosa, según nuestro criterio, es aquellos países en los que hay discriminación o hay persecución contra una creencia. Y les digo que esto afecta a todas las religiones y todos los países.
61% de la población mundial vive en países hoy, concreto hoy, donde no se respeta la libertad religiosa. Gente que vive, pues como nosotros, en países donde pues, un encuentro como el de hoy no podría tener lugar, porque terminaríamos todos en la cárcel. Y el primero de ellos, el señor obispo que nos preside. Somos unos privilegiados, porque detrás de ese 61% hay rostros de personas que quieren vivir en libertad su fe. Personas en Pakistán, en Yemen, en Corea del Norte, en Arabia Saudí, en tantos y tantos países de África. Personas, rostros concretos que vamos conociendo y ves ese drama de la persona que no puede manifestar su interioridad, su pensamiento, su fe, porque no se respeta en ese país en el que vive. Somos unos afortunados, insisto. Si vemos por países, son 21 los que tienen la categoría de que hay persecución contra las creencias. 21 países. Y el inconveniente de esto es que son países, en algunos casos, densamente poblados, por eso representan el 61% de la población mundial. En 17 hay una discriminación de facto. Analizado uno por uno los muchos criterios, ítems que vamos observando en esta materia. Esto supone que hay persecución en el 11% de los países del mundo, más un 9% de los que hay discriminación es un 20% de los países. Así que vamos viendo que este derecho universal pues no parece que vaya siendo tan universal como pensemos. Si observamos, si lo quieren ver en el documento que les hemos dado en las páginas centrales, este mapa de la libertad religiosa, hemos puesto en amarillo esos países que viven con discriminación y en rojo en los países donde hay persecución. El mapa es sobrecogedor ya por sí mismo al verlo. Hay tres grandes focos de problemas para la libertad religiosa. Por una parte, esos países en los que se vive con un régimen radical islámico que cada vez más países tienen implantado lo que se llama la Sharia, que es la ley islámica. Entonces, en un país donde está implantada la Sharia, pues la libertad religiosa pues no es, por lo menos desde cómo la entendemos nosotros occidentales cristianos, ¿de acuerdo? No hay posibilidad de cambiar de fe, las minorías religiosas pues viven en una situación tremendamente precaria y pues uno tiene que comportarse como si fuera musulmán o que sea cristiano, ¿me entienden? Porque estás en un país pues que la ley dicta del Corán y eso implica a todos los que allí habitan. Entonces, si uno de ustedes va por uno de estos países en el Ramadán y bebe una botella de agua por la calle, pues igual le detienen y les cuesta eso un disgusto, porque bueno, aquí es Ramadán y aquí no se bebe agua por la calle, porque estamos todos haciendo el Ramadán, incluso los que estuvieran fuera. Y eso nos afectaría en el vestir y en la forma de actuar. Por otra parte, estados autoritarios. Este autoritarismo, el máximo exponente de esto sería Corea del Norte, es el país que a nivel global más oscuro es en todo lo que se refiere a las libertades. Hemos tenido alguna persona, de las que no le puedo decir más información, que nos han contado por qué han podido pisar Corea del Norte. Y lo que te cuentan es sobrecogedor de un país, bueno, que el dios al final es el dictador, ya por tercera generación, es una dictadura que se hereda. Y cómo, pues al final, pues el señor Kim Jong pues es como Dios y se le venera. Bueno, no, hay que venerarle. Entonces, libertades cero. Por supuesto, libertad religiosa, pues no. Y consta de que la persecución religiosa es absoluta. No se sabe de la existencia de sacerdotes, por supuesto, mucho menos de obispos que estén en Corea del Norte vivos hoy, en absoluto. Estos estados autoritarios que quieren marcar el pensamiento de las personas, lo que piensan, lo que dicen, lo que manifiestan, tanto en privado como en público. Y están las redes siempre de
de no sabes quién, que no sabes si trabaja para el partido, que me puede delatar y encima gana puntos por delatar a un hermano. Y entonces hay una desconfianza absoluta entre el pueblo. Vamos, es decir, hace un tiempo estuve en Cuba y claro, la desconfianza es absoluta porque no sabes si el que tienes al lado te puede denunciar y puedes tener problemas. Entonces cada uno piensa lo que piensa, pero muy difícilmente lo expresa al que tiene al lado, porque me pueden dar muchos problemas. Y el otro grupo de países en los que no hay libertad religiosa son los países en los que se viven lo que denominamos ultranacionalismos. El caso más sorprendente de este es lo que está pasando en la India. País democrático, es la mayor democracia del mundo, 1.300 millones de habitantes, país hinduista, y entonces el nacionalismo se ha convertido en una religión que dice, bueno, el hinduismo es la religión del Estado, tenemos que proteger la India de invasiones extranjeras de otras religiones que no son las propias del hinduismo. Ahora mismo ya en 6 de los 29 estados de la India se han implantado las leyes anticonversión, que ya hemos visto ya hace mucho tiempo en países donde está implantada la Sharia. Pero esto es un país hinduista. Cuando nosotros entendemos que la India es paz, armonía, verdad, Gandhi, Madre Teresa, la situación de los cristianos es muy complicada, no llega al 2% de la población de la India, y con unas leyes que anticonversión, para que me entiendan, significa que si yo soy hinduista no puedo hacerme cristiano, pero si soy cristiano sí puedo hacerme hinduista. ¿Me entienden? ¿En qué dirección sí, en qué dirección no? Estos son trabas para una minoría, para una mayoría de población, los Dalit, que viven en condiciones nefastas, que cuando se encuentran con una religión que dicen tú eres hijo de Dios, pues el Dalit, que está tratado socialmente como un desperdicio de la sociedad de la India, pues se están abrazando muchos la fe, porque dicen esto es una religión que a mí me percibe con mi dignidad. Pero si esta pirámide, que saben, de las castas en la India, por debajo, pues se producen conversiones, pues esto no está bien visto, porque si una pirámide por debajo se agrieta, ¿verdad?, pues corre riesgo toda la pirámide. Y de ahí pues que cada vez haya más hostilidad contra los cristianos, que se concentran en unas regiones muy concretas y el resto está prácticamente por evangelizar. Y son muchas las vocaciones que están saliendo en la India y muy firmes, y que están, bueno, transformando también nuestras iglesias en Occidente, porque son muchas vocaciones que están viniendo también a Occidente. Una luz para nuestra tierra. Hay unas buenas noticias y unas malas noticias bastante concretas. Vemos que ha empeorado la situación de la libertad religiosa en China. China, que, bueno, sí les digo que el informe es cada 2 años y fue hasta junio de 2016, por lo tanto, no recoge ese principio de acuerdo, por cierto, que no se ha hecho público el contenido de ese acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno chino para regularizar la situación de la Iglesia Católica en China. No sé si saben que hay una Iglesia patriótica. En China te dicen que hay libertad religiosa, como muchísimos estados. ¿Hay libertad religiosa? Sí, y es lo que dice la Constitución, pero uno tiene que adscribirse al organismo patriótico de su iglesia, los ortodoxos a la Iglesia Ortodoxa china, los musulmanes a la iglesia, que no es una iglesia, musulmana china, y los protestantes a la patriótica china. Entonces, cada uno tiene que adscribirse a una religión que está dominada por el gobierno en China. Esto hace que la Iglesia, que durante tantos años ha estado al margen de querer estar dominada por el gobierno chino, pues ha vivido en la clandestinidad y con un gran sufrimiento. Hoy en día se van acercando entre las dos iglesias, hay una cierta aproximación, pero desde el gobierno cada vez son más duras las exigencias para todos esos cristianos que viven clandestinamente su fe. Si ustedes van a China y entran a una iglesia, no sabrán si es de la Iglesia patriótica o una iglesia católica, no, vamos,
romana, porque está todo como muy mezclado. Y es un país que es como es un continente, 1.400 millones de personas. Entonces, la situación en el interior es muy distinta a la situación en las zonas costeras. Pero en términos generales, la situación de la libertad religiosa en China, con las nuevas legislaciones de los años 2017 y 2018 de principios, ha empeorado. La India, el nuevo gobierno de la India, es cada vez más nacionalista hindú. A los cristianos, cada vez con más dificultad. Es de recordar, en el año 2008 hubo en la zona de Orissa una persecución religiosa muy dura contra los cristianos. Y además persecución religiosa que después no es perseguida por el gobierno, ¿me entiendes? O sea, que hay unos ataques contra los cristianos, pero quedan impunes. Por eso es persecución también. Sin embargo, la situación ha mejorado en Irak y Siria. La casi práctica total desaparición del Estado Islámico en Oriente Medio, en Siria e Irak, pues ha hecho que la situación de los cristianos en estos dos países mejore bastante. De hecho, los cristianos que habían tenido que salir, no sé si recordarán, de la llanura de Nínive, que tuvieron que salir de Mosul y toda la zona norte de los pueblos al norte de Mosul, tuvieron que ir al Kurdistán iraquí y ahí han estado varios años. En la medida que se ha ido retirando el Estado Islámico, están pudiendo volver a sus casas. Desde la Iglesia Netada tenemos grandes proyectos pues, para su reconstrucción, para tener un negocio, las escuelas, que vuelvan los sacerdotes, las religiosas, para que la vida de la Iglesia vuelva a funcionar, tengan paz, tranquilidad, seguridad y puedan regresar a sus casas, los que se tuvieron que ir. Algunos de ellos ya en países extranjeros y con pocas ganas de volver, porque muchos iraquíes dicen, mira, yo llevo 50 años, vivo hace 50 años y siempre he conocido guerra en este país. O sea, no ha habido paz nunca, me he cansado, me voy. Queremos que no desaparezca el cristianismo de Oriente Medio y por eso apoyarles para que en la medida de sus posibilidades y de sus deseos puedan volver a sus casas. En Siria también ha mejorado la situación por la salida del Estado Islámico. Recientemente ha estado con nosotros en España Monseñor Chadda, arzobispo de Alepo, contándonos pues, la situación de una iglesia pues, que ha sufrido muchísimo, 5 años de asedio de la ciudad, nos contaba 12 meses completamente asediada la ciudad, que no podía salirse de allí, con el Estado Islámico bombardeando por un lado y todos sabían que si el Estado Islámico te coge prisionero, pues que te cortan la cabeza en público y lo exponen por las redes sociales, pero a la vez unos cristianos que han vivido con fortaleza su fe, con una alegría que tal vez nosotros hayamos perdido hace tiempo. Monseñor Chadda nos contaba cómo celebran ellos la Navidad. Me enseñaba fotos de las calles de Alepo esta Navidad y me enseñaba, mira Carlos, esto es Alepo. Dice, y él estuvo en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Y decía, aquí no hay decoración navideña. Hay luces, pero no hay ninguna simbología. Aquí no hay belenes por las calles. En Alepo sí, una minoría que anda en torno al 7% de la población. Y después los musulmanes vienen a las fiestas de Navidad y nosotros vamos a las suyas, hay armonía, hay entendimiento, pero nosotros celebramos la Navidad. No veo Navidad en las ciudades españolas. Yo les digo que le tenía que dar la razón por lo que estaba viendo. Y él, con un contraste diciendo, oye, ¿cómo estáis en España? ¿No? ¿Cómo está Occidente? Y esto es en todas partes, ¿no? Con esa duda, esa cuestión. Iglesias, hablando de la de Irak, recuerda a Monseñor Nona, que es arzobispo de Mosul, cuando entró el Estado Islámico, que él se planteaba y nos decía, ¿y si viniera el Estado Islámico a España hoy, cuántos permaneceríais firmes en la fe? Porque él decía, de mi gente todos, de mi gente no conocemos ninguno que haya renunciado a su fe, cuando el Estado Islámico les dijo, os convertís o fuera, en 24 horas se lo tenéis que dejar todo, pero todo es todo, porque después en algunos checkpoints les quitaban hasta las medicinas a los abuelos y los biberones a los niños, para cruzar el desierto, 40 kilómetros muy duros. Y ninguno de ellos ha renunciado a su fe y lo han tenido que dejar absolutamente todo. Oye, ¿y vosotros, cristianos de Occidente, de España, cuántos permaneceríais firmes en la fe? Y de verdad que te hace pensar. Recuerdo decirle a Monseñor Nona y preguntarle, Monseñor, ¿qué podemos hacer por usted? Y uno, en sus reflexiones interiores, pues piensa cosas erróneas, porque él nos dijo, mira, el dinero nos viene bien, pero no es lo más importante. Que recéis nos viene también bien, pero que sepáis que nosotros
rezamos por vosotros, porque cuando vemos cómo está la Iglesia, cómo estáis aquí en Occidente, decimos, tenemos que rezar mucho por ellos. Y yo le pregunté, Monseñor, ¿y entonces qué podemos hacer? Y dice, pues sed buenos cristianos hoy en España, ¿vale? Y esa será la mejor ayuda que nos podéis dar por la comunión de los santos a los cristianos que sufrimos por nuestra fe, ¿vale? Cada uno de ustedes en su compromiso personal y particular, decir, ¿y yo cómo vivo mi fe? ¿No? Y nos cuestiona la pregunta. Estoy recordando unos chicos iraquíes que vinieron a España, refugiados iraquíes, y estaban, no voy a decir la ciudad de España, que no está próxima, iban a la catedral a celebrar la Nochebuena. Y se imaginan pues una misa como ellos tenían en Nochebuena, pues allí en los campos de refugiados en Kurdistán o en Mosul, pues fiesta, fiesta, fiesta. Y van a la catedral, celebra el señor obispo y hay 120 personas, una catedral inmensa. Pero dicen, esto está vacío. Y lo decían sobrecogidos diciendo, pero aquí, ¿qué pasa? O sea, no me da ninguna envidia vuestra situación de libertad religiosa, porque donde no la tenemos, vivimos con una intensidad nuestra fe que me hace no envidiaros en absoluto. ¿Me entienden? Es que ellos están mejor que nosotros, porque ellos están probados en la fe y están dicho un sí, y firme, y, no sé, y saben que eso les puede costar muy caro, pero se dejan de tonterías. Y a la luz de ellos, como estamos nosotros, pues muchas veces dicen, pues yo, qué frío estoy, qué envidia me dais vosotros de vuestro compromiso con el Señor en vuestra vida cotidiana. Nos enseñan muchas cosas estos cristianos que hoy en día pisan nuestro mismo planeta y viven en estos países, donde la libertad religiosa pues, es un privilegio que nosotros no valoramos, que hoy en día aquí en Córdoba cualquiera de ustedes puede ir a celebrar la Eucaristía en no sé en cuántas parroquias, a misas de 1:30 y 1:15 en punto y a elegir. Y todavía andamos perezosos, ¿no? Cuando en África a un sacerdote celebra una Eucaristía de menos de 2-3 horas, pues tiene un problema. Porque claro, la gente que ha hecho 4 horas andando para ir a misa, le despachan en 3/4 de hora y dicen, oiga, usted nos está tomando el pelo. Aquí venimos a celebrar el domingo y celebrémoslo bien. Entonces, nuestros parámetros de la comodidad pues han hecho que no valoremos las cosas. La libertad religiosa está sufriendo mucho en todo el cinturón central de África. Esto no se comenta, no importa los medios. Financiado, no se sabe muy bien por qué, o sí, desde el norte de África hacia el sur, pues los países están sufriendo una invasión cultural tremenda. Países que vivían en cierta relativa tranquilidad, pues se encuentran con grupos armados, fundamentalistas islámicos, con armas nuevas de no se sabe quién, muy bien equipados, que van invadiendo los países de norte a sur. Esto lo vemos claramente en Nigeria. Han oído hablar del grupo Boko Haram, ¿verdad? ¿Saben lo que significa Boko Haram? Boko Haram significa la cultura occidental es pecado. Esto lo dicen porque ellos cuando piensan en cultura occidental, ¿en qué piensan? En cultura occidental versus cristianismo. ¿Vale? Ellos entienden que Occidente es cristiano. Bien sabemos nosotros que no, pero ellos piensan que sí. Entonces, cuando secuestran a las niñas de Maiduguri, esas que aparecieron en la prensa, ¿verdad? Por cierto, espero que ustedes sigan rezando por muchas de ellas que siguen desaparecidas. La mayoría habrán tenido ya su segundo hijo. Ellos lo que están diciendo es, las niñas no tienen que ir a la escuela. Entonces, ahora imagínense que son padres de Nigeria y que dicen, ¿qué hacemos con nuestra hija? ¿La llevamos al colegio? No, porque si la llevamos al colegio la pueden secuestrar y no volvemos a verla. Esa es la situación en la que viven. Y en Nigeria es una iglesia que está explotando en vocaciones religiosas, por ejemplo. Porque allí pues tienes que determinar, ¿voy o no voy? Y tenemos proyectos apasionantes pues como es un muro perimetral para una iglesia, porque no quieren que les metan un coche bomba o ametrallen a la salida de un bautizo, ametrallen los terroristas pues a la comunidad que celebra. Entonces pues tienen que poner un muro perimetral. Entonces ya tiene emoción ir a una misa cualquier domingo en Nigeria. Muy peligroso. Este yihadismo, que es financiado por Arabia Saudí, por estos países del Golfo Pérsico, con muchos recursos y que va
poquito a poco, pues convenciendo y generando pues un avance del yihadismo en todo el cinturón central de África. En Europa, ¿qué observamos? Aumentan los atentados terroristas en este periodo de 2 años y, por lo tanto, una reacción pues natural, yo diría inadecuada, pero natural, pues que crece la islamofobia. Desgraciadamente, vemos al mundo del Islam, la gran mayoría de ellos moderados, gente de bien, que se siente pues a disgusto porque ya vas viendo todo esto del Estado Islámico y a uno le entra miedo, ¿verdad? Los atentados de Barcelona y de Londres y de París, pues eso nos genera cierta incertidumbre y también ese rechazo justificado, indebido, hacia la comunidad musulmana en Europa. Sin intentar saturarles de datos para que se lleven alguna idea, 1 de cada 5 cristianos en el mundo sufre persecución o discriminación. 1 de cada 5. Es verdad que en estos países donde hay mucha persecución hay pocos cristianos, por eso es 1 de cada 5, aunque era el 61% de la población mundial. ¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte tenemos! Y es verdad que también nos encontramos con una Europa que decía una amiga hace poco tiempo, hacía una escenificación, contaba un cuento, decía, mira, son 2 abuelitos que están en su casa y se dan cuenta que les van quitando tejas. Le quitan una teja, hoy entra un poquito de agua, otra teja, entra un poquito de frío, otras 2 tejas. Y llega un momento que los abuelitos están en una esquina diciendo, es que estamos a la intemperie. Y esto es lo que nos está pasando a nivel de la libertad religiosa en los estados previos a la discriminación, que es la intolerancia. Me refiero con estas tejas que nos van quitando de la libertad religiosa. Uno no protesta cuando te quita una teja del tejado, ¿verdad? Porque, bueno, parece que... Pero llega un momento que cuando dices, oye, ¿por qué no dije nada con la primera teja que me quitaron? Porque me han quitado ya 57. Y esto va de que me quiten todas. Cuando se nos limita la manifestación pública de la fe, cuando se anda enredando con el tema de los impuestos, de las propiedades, de las licencias de construcción, del adoctrinamiento en las escuelas, de la burla en los medios de comunicación. Estas son las tejas que tenemos que vigilar nosotros. De los conflictos entre la libertad religiosa y la libertad de expresión, que la libertad de expresión está muy bien, pero se puede ofender a las creencias, diciendo que esto es un derecho, el de la libertad de expresión, insultos en la calle, las descalificaciones públicas, expresiones de odio pintadas que nos vamos encontrando por ahí. No les damos mucha importancia, profanaciones, que te quieran sacar de los espacios públicos de televisión. Y dices, ¿cómo están nuestras tejas a nivel de España, de Europa? Pues yo creo que ciertamente nos las van quitando. Y no estamos del todo atentos y estamos como anestesiados. Como era una teja pequeñita, pues no protesto. Pero detrás de una, cae la otra, y cada vez nos vamos encontrando, pues más diciendo, pues no sé a dónde vamos. Pero lo que está claro es que para llegar a la discriminación, antes se ha pasado por la intolerancia. Y normalmente antes de llegar a la persecución se ha pasado por la discriminación y por la intolerancia. ¿Entienden el camino? Sé que también quiero que sepamos leer entre líneas lo que nos pasa a la luz de lo que les pasa a otros y también nosotros tengamos una respuesta pues, por defender la libertad religiosa, que es un bien, pues primero, decía Juan Pablo II, ojo, que la libertad religiosa está en la base de las libertades, libertad de conciencia, de pensamiento, religiosa, está en la base de las libertades. Después vienen las demás, pero estas son de las primeras. Este año hemos dado el premio de la libertad religiosa a una personalidad que ustedes conocen, que es Monseñor Aguirre. El día que le dimos el premio, él no pudo estar presente, pero sí les quiero decir por qué dimos el premio a Monseñor Aguirre, que a ver si ahora consigo, que tengo unas palabras que él nos dedica. Pues las razones por las que le dimos el premio a la libertad religiosa 2018, premio que damos cada 2 años desde Ayuda a la Iglesia Necesitada,
son porque a pesar de la extrema dificultad de la misión encomendada, no sé si siguen un poquito de cerca las circunstancias por las que le está pasando, de la situación tan extrema y de los grandes problemas de seguridad y convivencia que está asolando la diócesis, Monseñor Aguirre y Monseñor Ruiz Molina, junto a sus sacerdotes religiosos, misioneros y pueblo fiel, se mantienen fieles, llorando con los que lloran, ayudando a refugiados, lavando y perfumando a enfermos de sida, enterrando a los muertos, y al hacerlo no ven cristianos ni musulmanes, ven la dignidad de la persona humana, de los hijos de Dios. Son los instrumentos, las manos que tiene el Señor para hacer llegar a sus hijos predilectos su amor incondicional. Nos contaba Monseñor Aguirre, no sé si le siguen de cerca, pues circunstancias en las que él se encuentra con que su catedral tiene metido dentro 1000 refugiados musulmanes y que tienen frente a unos yihadistas que quieren matar a los musulmanes que hay dentro de su catedral. Y él sale con sus sacerdotes revestido y se pone delante de los disparos. Contaba Monseñor Aguirre con cierta simpatía y dice, tengo un cura amigo que se puso detrás de mí y diciendo al menos que si le dan al obispo que a mí no me den, ¿no? Y dice, claro, yo iba a silbar las balas que estaban tirando de frente contra nuestra parroquia, nosotros defendiendo a estas comunidades de migrantes, de refugiados musulmanes, que, bueno, que estos terroristas no entienden de religión, que estos disparan contra cualquiera, y nosotros defendiéndolos. Y ahora los tiene metidos en el seminario. Dice, pues que lleva 1 año y medio con ellos en el seminario, y sosteniéndoles en todo. Entonces dices, madre mía, qué paternidad más grande la de Monseñor Aguirre, con un ejemplo sin quiebra. También les digo que cuando viene por aquí a España viene a descansar y da vacaciones a sus sacerdotes cada poco tiempo porque la situación es tan difícil que dice que vayan a descansar porque la tensión es enorme. Saben que su situación médica es difícil. A ver si me funciona. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que me estáis oyendo. Con mucho cariño, pues os mando un saludo de parte de la diócesis de Bangassou, en la República de Centroáfrica, donde yo trabajo desde hace 38 años. Y con mucho gusto, pues vengo a deciros estas palabras para el momento de la recogida de este premio que Ayuda a la Iglesia Necesitada está dando a la diócesis de Bangassou. Solo tengo que deciros gracias, mil gracias, porque de alguna manera nos ponéis voz y nos ponéis imagen a todo lo que vivimos allí en la República de Centroáfrica. Sabéis que Centroáfrica es un país que está viviendo momentos muy difíciles en estos momentos y nosotros los misioneros estamos intentando vivir allí con ellos, y cada cual puede ser el mismo, y cada cual pueda vivir con libertad la vocación a la que Dios lo llama, que pueda vivir con libertad la religión que ellos tienen, ¿no? Yo soy misionero hace 38 años y fue una experiencia pues de toda la vida muy bonita, ¿no? Yo pues quise irme a la vida de misión en los misioneros combonianos cuando yo comprendí que no podía ser feliz a solas, cuando no podía pues pasar la vida mirándome el propio ombligo, y cuando levanté la cabeza vi que había personas que le necesitaban y lo que yo pudiera aportar. Por eso los misioneros me prepararon 10 años y luego me enviaron a la República de Centroáfrica. Allí he trabajado durante 38 años y ha sido una experiencia muy muy bella. Sé que este premio de alguna manera va a toda la gente con la que yo trabajo, a la Fundación Bangassou, que me apoya desde Córdoba, a mis hermanos, a mi familia, que es un premio a los sacerdotes, a los curas, las monjas, los laicos, con quien yo trabajo allí en Bangassou, a veces en situaciones de alto riesgo, a veces en situaciones muy difíciles de soportar, y que sin embargo están allí al borde de un precipicio, a veces incluso en la boca del lobo, aguantando a veces situaciones muy difíciles, pero muchas veces pues dando la mano a los más necesitados, intentándose hacer el bien en nombre de Jesús y en nombre del Evangelio. Pues también os digo gracias en nombre de mi pueblo, la gente con la que yo trabajo, los pobres de esta tierra, los enfermos de SIDA en fase terminal,
los viejitos acusados de brujería que están en las casas de la esperanza, los huérfanos, que son muchos, centenares, incluso casi 1000, que estamos intentando pues ayudar en Bangasú, buscándoles familias de acogida para que tengan un futuro mejor y más bonito, en nombre de todos ellos, que nunca podrán venir aquí y ser la voz de este pueblo delante de vosotros. Gracias porque sois el tambor de resonancia que le dais voz a mi pueblo. Y gracias porque este premio lo dais en mi nombre, lo dais Gaetán, que va a venir a recogerlo, los sacerdotes de la diócesis de Bangasú. Pero es un premio que estáis dando a toda la iglesia que trabaja allí en la República de Centroáfrica. Muchísimas gracias a todos, gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima, que Dios quiera, que Dios os bendiga a todos y la Virgen os proteja. Adiós. Para terminar, les leo unas palabras de una carta que recibimos esta semana de un obispo de España que dice, que se hace eco de un documento que le enviamos diciendo: es impresionante la expresión del cardenal arzobispo de Bangui, también República Centroafricana, que dice: la libertad religiosa no es una idea, es una cuestión de supervivencia, se trata de cómo evitar un baño de sangre. Y la afirmación probada de la existencia de un muro de diferencia tras el que las comunidades de fe sufren en Occidente. Habla del muro de la indiferencia, un hermano en el episcopado. Muro de indiferencia. Yo les pido, por favor, que esto lo hagan parte de su ADN, que cuando en estos países hay ataques contra la libertad religiosa, lo primero que hacen es mirar Internet. Entonces miran lo que se dice en Europa, supuestamente libre, y se dan cuenta que no son noticia. Y entonces, ¿qué piensan? Que están solos. Yo les pido que se comprometan con eso, mantenerse informados ustedes de qué es lo que pasan. A la salida, si quieren dejar sus datos para que les podamos dar información detallada, puntual. Que recen por estos cristianos que sufren por su fe, por la libertad religiosa de tantos pueblos, que saben que ellos rezan por nosotros. Yo les diría que hoy en día los cristianos que sufren por su fe lo han sido siempre, pero hoy tal vez más que nunca por la cantidad inmensa en número que son el pulmón de la Iglesia. No es la nuestra, es la suya, la que hace que esto siga teniendo sangre y fluya. Y que en la medida de sus posibilidades pues también colaboren con los proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada, proyectos que saben que es para la Iglesia en necesidad. Tenemos una atención especial a esa Iglesia que sufre persecución en tantos y tantos países, y siempre con la esperanza de aprender mucho de ellos, porque ellos nos enseñan cómo vivir la fe con alegría, con entusiasmo, con pasión, que a veces yo por lo menos a veces salgo de misa de mi parroquia en Madrid y uno no sabe si ha salido de misa 12 de domingo de funeral o es misa grande mayor de domingo, ¿no? Entonces sé que aquí no pasa, pero por si acaso, pues que vivamos con intensidad nuestra fe, gracias, iluminados por este testimonio. Agradecer ayuda a la Iglesia necesitada que nos traiga estas noticias y estos datos y todo el trabajo que realiza, ¿no?, desde hace tantos años ya en la Iglesia. Creo que es un bonito y precioso servicio, no solo a aquellos a los que ayudáis en el destino de los bienes materiales que son necesarios, sino también la ayuda a nosotros en la mentalización, en la valoración, primero del gran don de la fe, que es, creo, lo más importante, tanto para ellos como para nosotros. Y cómo esa fe puesta a prueba, pues cuenta con los dones del Espíritu Santo, en primer lugar, en la fortaleza sobre todo y en la valentía para ser testigos de Jesucristo, ¿no? Y cómo a nosotros nos ayuda, como lo has explicado muy bien, el testimonio visible. Hemos tenido los casos muy concretos y cercanos, tanto el de Monseñor Aguirre, un Juan José, que viene con frecuencia y le acogemos pues con cariño, ¿no?, porque pues es un embajador de nuestra Iglesia en medio de las dificultades de
de África, ¿no? Y en medio de tantas carencias y en medio de... Ellos rebosan amor, valentía, fraternidad, etcétera, ¿no? Y nos ayudan. Como el testimonio de los de Siria, los de Irak, los seminaristas que ya son sacerdotes y con los que mantenemos contacto desde la JMJ del 2011. Recientemente ha estado aquí uno para la peregrinación de los jóvenes a Guadalupe y dio su testimonio. Desde el principio me llamó la atención de él que no nos pedía dinero, aunque le dimos una buena cantidad para su obispo y sus necesidades. Él lo que nos pedía era que le pidiéramos a Dios fortaleza para los cristianos que viven situaciones de persecución, ¿no? Por eso, pues gracias a ayuda a la Iglesia necesitada, porque contribuye a este intercambio de dones. Ellos nos dan su testimonio de fe, que es lo que más apreciamos. Nosotros nos sentimos ayudados por ellos, más incluso de lo que nosotros podamos ayudarles económicamente. Y se cumple ahí, pues, una verdad evangélica, ¿no?, de Jesús, que nos ha anunciado, pues, que la fe y la vida cristiana se mantendrá y se afianzará en medio de las persecuciones. Quizá las nuestras, las que aquí padecemos, son más sutiles, más invisibles, pero también es perseguida la fe, no aparece ni con color amarillo ni con color rojo, pero en todo Occidente ser cristiano, yo sobre todo lo veo en los jóvenes, ¿no?, supone una valentía, un arrojo, una decisión que viene de Dios, y hemos de pedir a Dios y disponernos para recibir esos dones, ¿no? Ellos en una persecución cruenta, visible, nosotros en una persecución más sutil, de pensamiento único, políticamente correcto, etcétera, ¿no?, donde no te puedes salir del guión, y en una práctica, claro, pues que va en esa coherencia. Pero unos y otros no hemos de asustarnos, porque esto es lo que nos ha prometido Jesucristo. O sea, si Dios, habiéndonos prometido su gracia y su misericordia, no fuera misericordioso con nosotros, le diríamos que no cumple su palabra. Dios es misericordioso con nosotros. Pero en el punto que estamos tratando, Jesucristo nos ha garantizado la persecución, y eso se cumple. Y además eso es lo que hace que la Iglesia vaya difundiéndose. No es ahora un momento de explicarlo a nivel histórico, pero está demostrado como cuando la Iglesia se acomoda, se suele amoldar a este mundo, se suele mundanizar y pierde la fe. Por el contrario, cuando la Iglesia es perseguida, cruenta o incruentamente, se reaviva la fe. Por tanto, un ingrediente de la fe, de su transmisión, de su afianzamiento y de su crecimiento es la persecución, que no es otra cosa que la cruz de Cristo. Dice San Pablo, me parece que es a los de Filipo o a los que sea, ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Pues dichosos vosotros no solo porque creéis en Jesucristo, sino porque podéis sufrir por Él. Eso lo dice San Pedro en su carta, pero en cualquier caso, agradeceros vuestra tarea apostólica de despertarnos a esta conciencia de la fe como el mayor de los dones recibidos en nuestra vida, despertarnos a esta conciencia de solidaridad con los hermanos que sufren, lo cual nos ayuda muchos días, porque cada uno tenemos dificultades cada día, las que sean, ¿no? El simple hecho de recordar a los hermanos que hoy están sufriendo todo tipo de carencias y todo tipo de persecuciones físicas, espirituales, pues a uno le da fortaleza, ¿no? Y agradeceros a que, bueno, pues que tendáis la mano para que unos nos ayudemos a otros y ellos nos ayuden a nosotros, ¿no? Creo que ayuda a la Iglesia necesitada tiene garantizado
su carné de identidad cristiano y de estimularnos. Y os felicito por el trabajo que hacéis, de estimularnos y abrirnos los ojos a esta realidad que existe y que responde a la promesa de Jesucristo. A veces pensamos, y esto es un influjo del marxismo, que existe el paraíso terrenal. El marxismo invita y dice que, como una utopía, que llegará un momento en esta tierra en la que tendremos la plena felicidad. Eso es mentira. La plena felicidad solo la tendremos en el cielo. No existe el paraíso terrenal, el paraíso es celestial. Y por tanto todo el trabajo o camino o itinerario a recorrer en nuestra vida es un trabajo de ir asimilando la doctrina de Jesucristo y por ello pues irse despojando. O sea, no instalándonos cada vez más en un hipotético o posible paraíso terrenal, sino irnos despojando cada vez más para ansiar el paraíso celestial. Y mientras tanto, Dios nos tiene en este mundo todo el tiempo que Él quiera, pues anunciar con obras y palabras que Dios tiene misericordia de nosotros, que es lo que nos sostiene a unos y a otros, a los orientales, a los occidentales, a los de Medio Oriente y a los del Boko Haram y a los de Nigeria y a los de la India. Es verdad que Dios acompaña, asiste, sostiene la fe de todos estos cristianos. Así que nosotros vamos a seguir pues pidiendo por ellos, apoyándolos en lo que podamos, y el gran favor que nos hacen se lo devolvamos pues con nuestro cariño y nuestra solidaridad y nuestra atención, como habéis hecho, concediendo este premio a Bangasú y a Monseñor Juan José Aguirre.